Estás escuchando Placeres Divinos con Esteban Cafo, un blend de música, vinos e información por FM Blog 94.1. Seguinos también en Facebook. Placeres presenta este momento Marcelo Pelleriti Wines. Les comentaba en la apertura que hoy vamos a tener el placer de hablar con Gabriela Celeste y ya la tenemos en línea. ¿Es así, Gabriela? Sí, es así, Esteban. ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte, gracias por tu tiempo y encantado de poder conocerte, oyentes y yo mismo, conocerte un poco más y saber un poco de tu trayectoria. Esa es la idea de estas charlas con los hacedores, los profesionales que son los encargados de elaborar nuestros grandes vinos. Bueno, no, el gusto es realmente mío de poder compartir con ustedes esto que hacemos acá con tanto cariño, con tanta pasión y que le ponemos tanto empeño para que salga bien. Gabriela, siempre es bueno refrescar la memoria de aquellos que ya te conocen y también, por supuesto, informarle a aquellos que no te conocen tanto. Por favor, comentanos cómo fue tu inicio en este mundo de la enología. ¿Cómo nace tu vocación? Bueno, cuando yo era chica no tenía ni idea que iba a hacer esto. Ajá. Pero, como pasa muchas veces. Pero siempre me gustó el campo. Nosotros vivíamos en una casa de campo con mi familia cuando cursaba la escuela primaria y hasta incluso la secundaria. Y así es como que me gustaba toda la parte agrícola y comencé a estudiar ciencias agrarias con la idea de irme luego a estudiar a Buenos Aires, perfeccionarme y dedicarme a lo que es el cultivo extensivo, a la cría de ganado. Ajá. Y en ese camino, cuando estaba cursando ciencias agrarias, justamente, por estar en Mendoza, tenía las materias de viticultura, enología y todo lo relacionado a esta industria madre acá en Mendoza. Sí. Y bueno, empezó a gustarme todo eso, me empezó a gustar la enología porque era como una química, pero a su vez habían cosas que eran de sentir, de degustar, de percibir. Y bueno, eso me atrajo un montón, me gustó ver cómo desde la cepa podíamos llegar a estar junto al consumidor, podíamos intervenir en diversas partes del ciclo, y bueno, eso me empezó a atrapar un montón cuando ya estaba en el último año prácticamente. Así que antes de recibirme empecé a hacer algunas pasantías, esas ad honorem en bodegas donde me recibieron y bueno, así empecé, digamos. Y el paso ya definitivo a ocuparte específicamente de los vinos, ¿nace ahí en esas pasantías que fuiste familiarizándote cada vez más con la elaboración de vinos? Exactamente, en la primera bodega que me recibió, ahí estuve viendo todo el proceso desde la parte analítica, la parte de embotellado, la parte de crianza, porque yo entré a trabajar justo en una época donde no era época de vendimia, sino que los vinos estaban en crianza, fue más o menos como en el mes de junio, algo así. Buena etapa para aprender, hay mucha menos presión. Exactamente, era bueno, un poco ver si era mi vocación, si realmente después que me recibiera iba a dedicarme a eso. Y bueno, la pasantía también me permitía terminar los estudios y fue así, cuando una vez recibida dije, bueno, sí, es esto lo que yo quiero y tengo que ponerme a buscar trabajo en una bodega importante no importante por el nombre en sí, sino para poder ver muchas cosas, para poder trabajar con tecnología, para tener una visión un poco amplia y focalizada en los vinos de alta gama, que era lo que por ahí me gustaba. Sí. Así que bueno, ese fue el inicio. Empecé ¿Eso fue trabajando... Trapiche? ¿Cómo? ¿Eso fue Trapiche? Eso fue Trapiche, exactamente. En la primera cosecha fue la 96. Yo me recibí en el mes de diciembre del 95 y bueno, recién recibida ellos me tomaron así sin experiencia. Fui a trabajar como operaria, o sea, hacer el trabajo de bodega. Y así empecé, o sea, fue una muy linda experiencia al lado de Ángel Mendoza y de Laureano Gómez.
Ellos me recibieron y bueno, me fueron formando porque yo salí con un título en la mano, pero nada más, no tenía nada de experiencia. Claro, y es una carrera que lleva mucho también de la cuestión empírica, ¿no? El trabajo de campo. Totalmente, totalmente, mucho de la cuestión de sentir, de percibir las señales que te va dando el viñedo y bueno, en esa época tampoco habían tantas previsiones meteorológicas como hay hoy, que hoy estamos... además de ver y de caminar el viñedo y de percibir cómo se viene presentando un año u otro año, tenemos esa herramienta que nos ayuda a tomar decisiones de cosecha. Y allí también nace lo que es el embrión de lo que después pasó a ser Eno Roland. Exactamente, o sea, una cosa fue llevando a la otra, fue así. En esa búsqueda de trabajar en una bodega grande, si no era Trapiche, era otras de las 2 o 3 así principales, y tuve la suerte de entrar a Trapiche justo cuando ese año comenzaba también a trabajar Michel Roland como asesor de los vinos de Trapiche. Sí. Entonces, cuando arranca con el ISCAI, ¿no? Exactamente, cuando Michel y Ángel Mendoza hacían el ISCAI. Así que bueno, son muchos recuerdos y tengo mucho afecto por la bodega, porque bueno, si bien no trabaja hoy la misma gente, pero sé que trabajan con todo ese empeño y con todo ese empuje para, bueno, con el afán de hacer bien las cosas. Y bueno, me da orgullo saber que yo me formé ahí. Y realmente es motivo de orgullo, porque yo creo que nuestro país, y no siempre lo valoramos, tiene una muy buena tradición de vitivinicultura, y esa gente de la generación un poco anterior, como lo es Ángel Mendoza, bueno, ya mítico don Raúl de la Mota y tantos otros, incluso varios que todavía están activos, tenemos en Argentina una riqueza de profesionales y de cultura, de vitivinicultura, más parecida a los países clásicos europeos que a los del Nuevo Mundo, donde a veces nos meten en la bolsa. Totalmente es así. Yo, bueno, no solo que aprendí la parte técnica del manejo del vino, sino que al lado de Ángel Mendoza, que él es un poeta del vino, aprendí a valorar esas pequeñas cosas, esos detalles, que bueno, hacen también a la vida y hacen a este oficio. Eso es lo que lo hace justamente tan atractivo. Tan atractivo, ese combo tan particular, tan enriquecedor. Y Gabriela, en Eno Roland, contanos un poco qué es lo que hace esta consultora y a quiénes va dirigida. Bueno, Eno Roland es un proyecto que nació de la idea, por supuesto, de Michel Roland, quien invitó a un socio francés que se llama Pascal Chatonnet, y a mí también a formar parte de esta sociedad cuya misión es invertir tiempo, invertir tecnología, invertir conocimiento para sacar adelante, para hacer vinos de alta calidad. De alta calidad en su rango de precio que estén ubicados. No quiere decir que todo lo que hacemos es alta gama. Pero si es un vino sencillo, un varietal sencillo, que esté bien hecho. Esa es la filosofía nuestra y ese fue el objetivo. Lo primero, para arrancar con todo esto, en el año 99, fue que cuando se creó la sociedad, armamos un laboratorio enológico, bien equipado, todo para hacer análisis finos, que es lo que nosotros hoy conocemos como los análisis que no son de rutina como se hacían antiguamente para determinar el punto de cosecha, sino que son análisis un poquito más sofisticados y que dan otros datos referentes a, por ejemplo, a la maduración de los ollejos de la uva y a otros parámetros que hoy se tienen en cuenta para decidir, por ejemplo, la cosecha de la uva. Entonces, de esa forma nace Eno Roland, creando un laboratorio de análisis, en primer lugar, para nosotros, para que nos avalara en las decisiones que tomábamos en los clientes que íbamos asesorando. Pero, como todo negocio, cuando uno empieza no sabe dónde va a ir a terminar, y resultó que estos análisis que nosotros los habíamos implementado para tomar nuestras propias decisiones en el asesoramiento, resultaban de muchísima utilidad a muchos otros asesores
Y entonces empezaron a traernos sus muestras para obtener análisis, para obtener datos de laboratorio, y bueno, eso a nosotros nos enriqueció muchísimo porque empezamos a tener una base de datos bastante amplia, bastante importante, de distintas zonas, de distintas regiones, y no solo de los clientes nuestros, que eran los que seguíamos así rutinariamente, sino también de otros proyectos que no eran clientes nuestros de forma directa en el asesoramiento, pero que los conocíamos a través de sus vinos. Claro. Entonces, así nació Eno-Roland, con un laboratorio de análisis. Claro, y se han ido potenciando mutuamente. Esto es un avance positivo para ambas puntas, ¿no? Para cada cliente que se les acerque, y también, como vos bien decías, una base de datos que se enriqueció tremendamente también para el caso del laboratorio. Totalmente, o sea, es algo, yo pienso, muy valioso para todos, porque de repente hoy para caracterizar una zona, ¿cómo fue Altamira en los últimos 10 años? Hoy tenemos datos nosotros como para emitir una opinión, como para dar una tendencia, y hoy también, justamente eso, al haber analizado tantas muestras, tantas uvas, de tantas regiones diferentes, eso hoy nos permite, por ejemplo, inferir en algunos resultados, y ciertas parcelas directamente no las analizamos completamente como hacíamos antes, sino que ahora, teniendo algunos datos iniciales de control de madurez, ya podemos inferir cómo eso va a ir evolucionando. Claro. Entonces, yo pienso que fue un avance en su momento importante para la industria, para los vinos de alta gama que empezaron a gestarse en ese momento. Estamos hablando en el año 99, y nosotros durante todo el 2000, toda la década del 2000 al 2010, estuvimos trabajando y colectando datos que hoy son de suma utilidad para la industria en sí. ¿Qué cantidad de clientes atienden con distinto tipo de asesoramiento? ¿Qué gente acude a los servicios de la consultora? Empresas, emprendimientos. Tenemos de lo más variado, todo es como desde aquel cliente que hace su vino en su casa y que tiene 3 barricas, hasta los proyectos inmobiliarios que hoy tienen la implantación de viñedos con fines de vender la uva, y que venden esa uva con un certificado analítico que respalda la calidad. Sí. Entonces, variadísimo. Es variadísimo, o sea, incluso tenemos clientes que vienen por el asesoramiento, que el asesoramiento que nosotros damos hoy es integral, porque estamos desde el momento en que se elige un terreno para plantar un viñedo hasta el momento cuando se está presentando el vino a un importador, por ejemplo. Entonces, en todo ese proceso, nosotros acompañamos en diferente medida y en diferente, nos introducimos más o nos introducimos menos en cada uno de estos temas según nos pide el cliente. Claro, según lo consensuado, acordado con el cliente. Es un coaching enológico, digamos. Totalmente, y estamos, por ejemplo, en viñedos. Yo no sé si hay mucha gente que sabe que nosotros seguimos viñedos de los cuales no vamos a vinificar sus uvas, porque son uvas que se venden, por ejemplo, pero que al momento de hacer todo el seguimiento del viñedo, desde sus tratamientos fitosanitarios, sus manejos de suelo, el manejo de la irrigación, el manejo de personal, las tareas que se hacen en la parte verde, en la canopia del viñedo, todo eso, nosotros lo llevamos adelante con un equipito que tenemos, un equipo de gente, profesionales, y muchas veces no llegamos a elaborar las uvas porque esas uvas están destinadas para la venta. Claro. En otros casos, todo ese proceso de seguimiento del viñedo que hacemos en ciertas parcelas, en ciertos viñedos de clientes, son las uvas que nosotros mismos vinificamos. Yo recién te escuchaba cuando mencionabas con exceso de modestia un equipito que tienen, ahí podemos decir un seleccionado, ¿no? Porque en tu equipo tenés a profesionales
como Laureano Gómez, que ha sido el enólogo que estuvo en Trapiche, como vos mencionaste antes, pero fue el responsable desde el inicio mismo hasta los 10 años de Salentine, por ejemplo. Y tenés a un querido amigo que es Marcelo Canatela, que es un joven colega tuyo, agrónomo. Y hicimos la carrera juntos. Claro, mira. Y bueno, Marcelo tengo el placer de conocerlo desde los inicios de CLOS, que allí trabamos relación, y es un gran tipo y muy buen profesional que ha tenido una escuela fenomenal, ¿no? Con el campo de CLOS de los 7 desde el inicio. Y esa gente forma parte del equipo que vos mencionabas, que está bajo tu dirección. Totalmente. Pero yo decía equipito porque somos pocos, no porque sean de chiquito. Yo lo digo en relación a la gente, ¿no? A la gente que esté escuchando, qué nivel tiene este equipo. Totalmente. Después también tenemos algunos profesionales junior que van trabajando, nos van acompañando a nosotros en distintas etapas y bueno, cuando ya vuelan solos por ahí los recomendamos en algún proyecto donde necesitamos un ingeniero full time o bueno, esto es también como un semillero donde todos los años reclutamos chicos del último año de la Facultad de Ciencias Agrarias o de Enología que vienen a ayudarnos a hacer la toma de muestras, eso, y los vamos conociendo y después, bueno, es gente que a nosotros conocemos y tenemos como para recomendar después a los clientes. Claro, que es un aporte nada menor, yo te diría muy, muy importante, porque es la tarea que hubieras, por ejemplo, necesitado vos y en base a tu capacidad y al estar en el momento indicado, en el lugar indicado, has podido iniciar esta brillante carrera, pero en otros casos mucha gente ahora va a tener un poco más fácil el acceso, ¿no? Y primero la capacitación. Al haber lugares como este, y algunos otros, tengo entendido que Catena también está iniciando algún tipo de, como escuela de formación, de investigación. Esto hace que se vaya potenciando la capacitación de nuevas camadas de enólogos y de ingenieros agrónomos. Y esto también es un aporte importantísimo que ustedes están haciendo a la industria en general. Yo pienso que es así, es nuestro granito de arena en esta sociedad. También tenemos muchos pasantes de colegios técnicos. Nosotros por año recibimos más o menos 6, 7 pasantes que vienen, ya los tenemos en diferentes épocas. Hay un par de colegios de la zona de Luján de Cuyo que vienen hacer su pasantía en las vacaciones de invierno, otros vienen más cercano a fin de año, otros vienen en la cosecha, entonces como que vamos dando lugar un poco a los estudiantes que están todavía indecisos qué seguir y que a su vez tienen que hacer sus prácticas enológicas, entonces bueno, a nosotros nos sirve porque conocemos gente, nos vamos rodeando de gente nueva para incorporar a este circuito y a ellos les sirve porque también trabajan en una empresa donde, bueno, no se les niega la información, si en el fondo no hay ningún secreto, el tema es saber unir todas las puntas como para ir hilando un poco más fino, pero secretos así no hay secretos, no hay misterios. Sí. Gabriela, entre el promedio, cuando consensúan, charlan con las empresas, los emprendimientos que le encargan determinado tipo de producto, determinado tipo de vino, ¿qué es lo que suelen pedirles mayoritariamente? ¿Qué características? Y en todo caso, una segunda pregunta es, ¿y si esas características están coincidiendo con lo que el mundo está demandando? Mira, hay un denominador común y todos los clientes cuando vienen llegan y dicen yo quiero hacer el mejor vino. Esa es la clave, esa es la palabra, la frase que todos mencionan. Claro. Para achicar siempre hay tiempo. Por eso, todos quieren hacer el mejor vino. Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que le prometemos es hacer el mejor vino con sus recursos, porque de repente el mejor vino para un viñedo situado en una zona va a ser uno muy diferente al mejor vino que uno pueda obtener con un viñedo ubicado en otra zona, que no estoy diciendo ni que sea ni mejor ni peor, pero que sea distinta. Distinto, diferente, claro. Entonces, la función nuestra, y esto lo he aprendido así con los años, es
plantearle al cliente que lo mejor que se puede hacer con sus recursos es un determinado producto. Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Muchas veces para hacer gráficos uno se lo compara con vinos que están en el mercado y que son conocidos para referenciar a algo. Darle una referencia, claro, sí. Es lo más fácil, lo más metafórico. Y bueno, y de repente ellos dicen, no, pero yo pensaba que iba a llegar a otra cosa, a esto. Y entonces ahí nosotros le decimos, claro, pero para llegar a esto necesitamos quizás tener una parcela de viñedo en una zona un poquito más fría, quizás elaborar, vinificar en barrica. Y bueno, le vamos comentando cómo lo que él quiere hacer puede armarse, pero con los recursos que él tiene hoy disponible, bueno, podemos armar otro plan para empezar. O no, a veces hay clientes que han comprado una finca en un lugar porque los han aconsejado y hoy se encuentran con eso que realmente no es el viñedo adecuado para hacer el producto que ellos piensan que van a hacer. Entonces, sí, en esos casos, bueno, o se deja eso como una unidad productiva solo para venta de uva y se arma un proyectito aparte, o bueno, se le van justamente tirando una serie de ideas para que él reflexione, piense, y bueno, si podemos ayudarlo, con todo gusto, pero la idea no es vender un buzón, por decirlo así. Sí, se entiende. La idea es poner, decirle que sí, que podemos hacer lo mejor, pero con sus recursos y bajarlo a la realidad. También hay mucha ansiedad cuando, bueno, en estos últimos años hay muchos empresarios argentinos que se animan a apostar a esta industria. Y yo pienso que se animan, o sea, les atrae, les gusta porque piensan que el hecho de hacer vinos y toda esta industria es como glamorosa y es mucho más vistosa y más atractiva que dedicarse, no sé, al cultivo de trigo, de soja o de algún commodity. Sí. Pero lo que ellos no saben es que los tiempos en la industria del vino son muy diferentes a los otros cultivos, a lo mejor a lo que ellos están acostumbrados. Sí, entonces, claro. Bueno, es todo largo plazo. ¿Cómo? Que digo que en el vino hay que proyectar a largo plazo. Totalmente. Y lo que uno proyecta a largo plazo, por ahí, bueno, las variables macroeconómicas no son tan estables o tan predecibles como quizás en países europeos o en otros países. Sí. Entonces, bueno, eso también hay que saberlo. O sea, hay que planificar a largo plazo, pero contemplando una cantidad de variables que nosotros por estar en esta industria las vivimos y las sufrimos también. Pero bueno, esto es lo que nos gusta hacer y por más que las condiciones por ahí no sean óptimas, no nos van a desanimar. Ya sabemos todos, aquel que se asoma al mundo del vino, lo primero que identifica es Malbec. Ya sabemos las bondades del Malbec y lo bueno, lo positivo que es para nuestro país contar con un cepaje insignia y que tiene tanta versatilidad y se da en muchas zonas vitivinícolas. Pero hablando de otras alternativas, cuando comercialmente alguien te pregunta, bueno, ¿y qué otra cosa tenés para ofrecerme? ¿Qué hay de el potencial desarrollo del Bonarda, que ha sido también uno de los clásicos, sobre todo hace años atrás en los vinos de mesa, pero que sigue siendo un vino el Bonarda suele dar vinos muy agradables de tomar? Hablando a escala comercial, ¿qué futuro le ves al cepaje? Bueno, yo le veo un futuro, o sea, muy promisorio. De hecho, yo trabajo en la Comisión de Varietales de Bodegas de Argentina, en la Comisión Bonarda, que estamos nucleados con otras instituciones y con el municipio de San Martín, en Mendoza, con Bodegas de Argentina, con Wine of Argentina, con el Centro de Viñateros y Bodegueros. O sea, y bueno, en conjunto, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de que con el cepaje Bonarda logremos hacer vinos de buena calidad. ¿Por qué? Porque como es un cepaje muy productivo y que en Mendoza hay muchísimas hectáreas implantadas, bueno, es un cepaje que tiende a dar kilos y los productores se entusiasman con los kilos y así el resultado de la uva es una uva diluida. Claro. Si nosotros ponemos un poco de trabajo,
si no estamos diciendo que vamos a tirar la uva ni que vamos a disminuir el rendimiento a un cuarto de lo que produce, pero si ajustamos algunas variables en el viñedo, yo pienso que podemos lograr vinos muy ricos, muy tomables y muy atractivos, porque la Bonarda de por sí da un color muy interesante, muy intenso, muy brillante. Sí, es agradable, el color agradable, es agradable en boca en general como característica, es fácil, digamos, de tomar en el buen sentido, y tenemos volúmenes, como vos acabas de decir. Entonces, enfocado como posibilidad de desarrollo y de exportación, es lo que tenemos, porque hay otros cepajes que tienen mucho más prensa, más glamorosos, como el Cabernet Franc, y que se ha puesto un poquito de moda por lo que percibo en el mercado en los últimos, el último par de años, pero que todavía no tenemos volumen. Es así, de hecho, bueno, a mí personalmente me encanta el Cabernet Franc y sobre todo de algunas zonas, porque es como también muy versátil, muy en cada zona nos sorprende, nos da cosas muy interesantes, pero no tenemos tanto volumen. Yo creo que el consumidor siempre quiere cosas nuevas, y la Bonarda, si bien no es un cepaje nuevo porque es centenario, o sea, lo tenemos desde hace años en Mendoza, tenemos que reinventarla, tenemos que hacer con la Bonarda un cepaje bien hecho, un poco más concentrado. No estoy diciendo que sean los vinos hiper concentrados como se pusieron de moda en una época, y a mí me encantan ese tipo de vinos, pero bueno, el público consumidor general le gusta tomar vinos más fáciles y más que no tenga que esperarlos tanto tiempo para disfrutarlos. Sí, y para ese consumidor el Bonarda va bien. Es ideal, yo pienso que debemos todavía aceitar un poco el mecanismo ese de las buenas prácticas en el viñedo para lograr uva de calidad, porque después la tecnología en las bodegas está. Entonces, y qué bueno que tengamos, trabajo. Digo que qué bueno que tengamos tanta diversidad de opciones en varietales para explorar. Es así. Gabriela, me encanta esta charla y da como para seguir un rato largo, pero se nos está acabando el tiempo del programa. Te propongo que hagamos un punto y aparte, y te dejo formalmente la invitación para que en algún otro momento que vos puedas, y si estás en Buenos Aires, mucho mejor que puedas venir aquí a compartir el programa en estudios, que sigamos esta charla tan interesante contigo. Y de momento, gracias por este tiempo y un gustazo haber charlado contigo, que sea hasta muy pronto. Seguramente, va a ser hasta muy pronto, porque para mí es un placer, un gran gusto acercar un poquito de lo que nosotros hacemos acá en mi provincia, en Mendoza, y bueno, también en los alrededores. Así que gracias a ustedes también por comunicar esto que nosotros hacemos. Muchas gracias una vez más, ha sido muy, muy amable y muy instructivo lo que nos has compartido, y que sea pronto que podamos reencontrarnos en este diálogo. Chao, un cariño. Chao. Ha sido Gabriela Celeste. Hay mucho, mucho más por hablar con alguien tan capacitado como lo es Gabriela. Lo dicho, que sea hasta pronto. Vamos a disfrutar el siguiente tema y cerramos con la receta de María Alejandra León. Gin Bottle Blues.